Buen día. Vamos a comenzar hoy, la clase de hoy, haciendo un cierre de las omicotas y presentando dos enfermedades que nos quedan de las omicotas. Comenzamos con este ciclo porque yo les decía que el ciclo siempre lo tenemos que tener presente e irlo aplicando a cualquier enfermedad que nos toque analizar. Entonces, siempre comenzamos con este y veamos cómo lo aplicamos en general a las... En las omicotas vimos que el inicio de la sobrevivencia generalmente se va a dar con el inicio del proceso sexual. Entonces, que es una heterogamia, van a aparecer gametangios femenino y masculino. La etapa de sobrevivencia, podemos decir que en general es cumplida por las oosporas, ¿no es cierto? Si tomamos un ciclo general, que yo les recomiendo que ustedes tomen un ciclo general y después veamos las variantes que hay dentro de las enfermedades de las omicotas, en este caso respecto a ese ciclo general. Otras formas de sobrevivencia que vamos a encontrar es el micelio latente, por ejemplo en el milieu de la vid, micelio en restos vegetales, por ejemplo en Phytophthora infestan, o viviendo como saprófitos en el caso de Pythium. Pero digamos que lo que nosotros podemos marcar como principal dentro de las micotas, que su sobrevivencia suele ser mediante la formación de las oosporas. El ciclo primario siempre se inicia con la germinación de las oosporas, salvo que sea otra forma de invernación, ¿no es cierto? El ciclo secundario es mediante la producción de los esporangios, que son los que se van a diseminar y que van luego a producir o no, según la especie y según las condiciones ambientales, zoosporas. La diseminación entonces generalmente es por esporangios, también se puede dar diseminación de otras maneras, como por ejemplo por semillas. Ahora vamos a ver el milieu de la soja, donde ocurre la diseminación por semillas. Y la incubación, en este caso, siempre es alta humedad relativa, la penetración es variable según el patógeno con el que estemos trabajando, y la incubación también es variable. Bueno, los grados de parasitismo que encontramos en las omicotas. Algunos de ellos son biotrofos, parásitos obligados, los mildios, por ejemplo, todos los mildios son parásitos obligados, y por lo tanto forman apresorios y austorios. Y además encontramos que son muy específicos, o sea que tienen un rango de hospedante muy estrecho. Entonces, el causante del mildiu de la vid ataca la vid y a lo mejor alguna otra planta del mismo género, pero es muy estrecho su rango de hospedantes. Hay algunos que son hemibiotrofos, por ejemplo, Phytophthora infestan, que tiene una etapa inicial entonces de parásito obligado y luego avanza produciendo necrosis extensiva. Y hay otros que son necrótrofos, por ejemplo, Pythium. Varias especies de Pythium, algunas especies de Phytophthora son necrótrofos y sobreviven como esporas y también como saprófitos. Y en este caso son muy poco específicos, o sea, tienen rangos de hospedantes muy amplios. Vamos al milieu de la soja, que era una de las enfermedades que nos quedaba pendiente. Y bueno, en este caso, un milieu hospedante muy estrecho el rango, solamente soja. Las hojas jóvenes son más susceptibles, es otra característica de los biotrofos, ¿no es cierto? Necesitan el hospedante vivo y en este caso las hojas jóvenes son más susceptibles. Y hay resistencia varietal, otra característica que encontramos también en los biotrofos. El patógeno, que en este caso se llama Peronospora manchurica, es un parásito obligado que tiene muchas razas fisiológicas. Hay una correlación entre la presencia de razas fisiológicas del patógeno y la resistencia varietal. Las razas fisiológicas son aislamientos que pueden afectar a algunas variedades y a otras no. Entonces, dentro de Peronospora manchurica hay muchas razas fisiológicas y en eso se va a basar una de las medidas de control. Y el ambiente, como todos los mildius, necesitan alta humedad relativa, hoja mojada y en este caso temperatura templada. Cuando las temperaturas son por arriba de los 25, 28 grados o por debajo de los 10, el patógeno deja de multiplicarse. Respecto a los síntomas y signos, yo les decía anteriormente que cuando uno observó un mildiu,
puede decir que ya conoce la sintomatología. Síntomas y signos de los mildios son muy característicos. En este caso en particular, y también en el mildio del sorgo, ustedes lo han visto, hay dos formas de infección. Una infección primaria que ocurre a partir de las osporas en plantitas jóvenes y que es sistémica. Y entonces da un síntoma generalizado en la planta, amarillamiento, muerte, y una infección secundaria que ocurre a partir de los esporangios y que ocurre en las hojas, y este es un síntoma típico de mildiu, con la particularidad de que aquí tiene un avance lento, entonces muchas veces encontramos durante bastante tiempo esas manchas aceitosas o manchas de lavandina, las encontramos sobre las hojas durante bastante tiempo. Después se pueden extender si las condiciones son muy favorables y como todos los mildios terminan siendo una necrosis extensiva del follaje, y en la cara abaxial de la planta o de las hojas encontramos una eflorescencia grisácea, como en todos los mildios, compuesta por esporangióforos y esporangios. En las lesiones viejas, la planta ya al final del ciclo, se forman las oosporas en el interior de las hojas. Y en las semillas se encuentra una costra de micelio y oosporas. Acá tenemos entonces el síntoma en hojas, síntoma típico de esas manchitas aceitosas. Yo les decía que este no es tan rápido en su avance como otros mildios y este síntoma suele perdurar bastante tiempo, este síntoma de manchas relativamente pequeñas, que entonces por esto es que se las llama manchas de lavandina, como si hubiera caído una gotita de lavandina o manchas aceitosas. En el envés de las hojas aparece la eflorescencia, que acá es grisácea. Y si nosotros hacemos un separado de esa eflorescencia, nos vamos a encontrar con esporangióforos y esporangios. En las semillas se produce esta costra de micelio y oosporas. Una cosa interesante es que la vaina de la semilla no es afectada. Llega al interior de la vaina por los vasos cilemáticos. O sea que ahí también hay un crecimiento sistémico al final del ciclo, progresando por los vasos y llegando al interior de la vaina y afectando a las semillas. Por supuesto, esa costra de micelio y oosporas sobre las semillas es una forma de invernación, ¿no es cierto? Importante. Y acá tenemos la forma en que tienen los esporangióforos de peronóspora. Ustedes recuerdan que peronóspora tenía esporangióforos ramificados en forma dicotómica y en cada uno de los extremos de la ramificación se van a formar esos esporangios que ustedes los ven allí sueltos. Un poquito más aumentada la misma diapositiva. Bueno, y el ciclo de la enfermedad, entonces la sobrevivencia va a ser iniciarse por la formación de los gametangios, las oosporas en semillas o en el rastrojo es la forma de sobrevivencia, el inóculo primario va a ser las oosporas que van a producir esporangióforos y esporangios, el inóculo secundario son esporangios, este es uno de los mildios que no producen zoosporas, y la diseminación en el cultivo entonces va a ser por esporangios y a distancia va a ser por la semilla infectada. A tener en cuenta entonces eso en lo que es el manejo. La incubación va a depender de la hoja mojada fundamentalmente y de alta humedad relativa. La penetración es directa por estomas y la invasión es intercelular mediante la producción de austorios. Bueno, respecto al manejo, el manejo podemos analizarlo desde el punto de vista de el ciclo de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros sabemos que las oosporas van a estar en semillas o en el rastrojo y que es el mecanismo de sobrevivencia, las medidas lógicas que tenemos inmediatamente son usar semilla sana. En un lote donde se está produciendo semilla no podemos permitir el avance de muchas enfermedades, entre ellas de este patógeno. Entonces va a haber que tener un control adecuado, producir las semillas en ambientes
no demasiado húmedos, control adecuado mediante fungicidas y utilización de cura semillas, ¿no es cierto? Y las rotaciones, bueno, estarían dirigidas a que si tenemos un cultivo que se afectó y tenemos la hojospora en el suelo, tendremos que rotar por un par de años al menos, que es el tiempo en que puede perdurar en gran cantidad las hojosporas vivas en el suelo. Resistencia varietal, o sea, no hay resistencia completa, pero hay una diferencia de comportamiento varietal importante. En algunos lugares donde la enfermedad es más importante, aquí en Córdoba no es demasiado importante porque no se dan las condiciones de excesiva humedad, pero por ejemplo en algunas zonas de Brasil, donde es muy importante esta enfermedad, se ha trabajado bastante con resistencia varietal y se ha logrado manejarla a través de la resistencia varietal. Respecto al manejo del cultivo en sí, diríamos que tendríamos que evitar excesivo follaje. ¿Cómo evitamos excesivo follaje? Y variedades que sean menos, que crezcan menos en follaje, épocas de siembra adecuadas, o sea, si uno adelanta demasiado la época de siembra en una variedad de ciclo largo, el follaje va a ser demasiado abundante, y follaje abundante es sinónimo de un ambiente que favorece la permanencia de las hojas mojadas. Una fertilización que sea equilibrada, con el mismo objetivo, tener un follaje adecuado, la densidad de siembra que permita una cierta circulación, o sea, si la densidad de siembra es excesiva, va a haber plantas menos duras, más blandas y además con menos circulación de aire entre las plantas. Y si el cultivo se maneja con riego, por supuesto, los riegos por aspersión no son recomendables para este tipo de enfermedades. Si se llegan a utilizar, hay que tener la precaución de ver que no esté multiplicándose el inóculo de esta enfermedad o de otras que se favorecen de esa manera. Bueno, ahí entonces terminamos con lo que es omicotas, en lo que es el mildiu de la soja. Y vamos a seguir en un momento con el género Pythium.